Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la etiqueta, un podcast producido por la psicóloga clínica Angélica Concha Rojas. Hoy abrimos los fuegos con un tema que sacudirá los cimientos de lo que creemos saber. Vamos a analizar la realidad detrás del origen del diagnóstico de autismo y por qué la ciencia actual busca nuevas respuestas. Prepárense, porque hoy miramos la psicología sin anestesia. Y vaya que es un tema necesario, ¿eh? Especialmente cuando consideramos la enorme cantidad de información, o desinformación, digamos, que hay allá afuera. A ver, fíjate que a partir de las reflexiones que siempre surgen alrededor del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, vemos lo de siempre, ¿no? Sí, las campañas masivas. Exacto. Lazos azules por todas partes, hashtags, discursos gigantescos sobre la inclusión. Es un momento donde, pues, la sociedad entera parece volcarse hacia el tema con muy buena intención. Totalmente. Pero al leer las fuentes de nuestra inversión de hoy, surge una necesidad muy urgente. Quienes nos escuchan seguramente sienten esa necesidad de ir más allá del lazo azul, de cuestionar qué hay realmente debajo de esa superficie. Y para lograr esa profundidad, hoy vamos a desmenuzar un material sumamente revelador. Se trata de un análisis profundo realizado por el doctor José Luis Marín, que es un médico psicoterapeuta con más de 40 años de experiencia formando a profesionales de la salud mental. Una voz con muchísimo peso en el área. Sin duda. Y nuestra misión aquí tiene una tremenda responsabilidad clínica. Necesitamos entender qué dice realmente una etiqueta diagnóstica en el manual y qué es lo que termina ocultando en la práctica. Claro. Porque el objetivo es separar lo que constituye un apoyo real para las personas de lo que termina siendo una identidad impuesta desde afuera para toda la vida. Entiendo perfecto. Y oye, para que esta charla no se nos quede solo en lo académico, yo voy a tomar el rol de alguien que mira todo esto con cierto escepticismo o preocupación. Me gusta esa dinámica. Digamos, desde la perspectiva de un profesor en el aula o un padre de familia que ve cómo estas etiquetas se multiplican todos los días. Y tú nos vas a aportar esa síntesis desde una ciencia que, afortunadamente, se atreve a hacerse preguntas incómodas. Me parece el enfoque correcto. Y pues para empezar a revisar esos errores, tenemos que mirar los cimientos. Porque la enorme autoridad que tiene hoy una etiqueta médica asume que su origen fue un descubrimiento científico, objetivo e neutral en un laboratorio. Pero la historia nos muestra que nació de una redefinición ética profundamente cuestionable. A ver, espera, quiero detenerte ahí porque esto choca de frente con lo que nos han contado. Sí, lo sé. O sea, siempre hemos asumido que los diagnósticos son casi como leyes de la física, ¿no? Alguien descubre que la gravedad existe y ya está. Claro, como si fuera una verdad absoluta descubierta en un microscopio. Tal cual. Vale, vamos a desempacar esto con claridad absoluta. ¿Cómo es posible que un concepto tan global como el espectro tenga raíces en la Viena de la Segunda Guerra Mundial? Estamos hablando de 1944. Así es. Porque yo siempre escuché que Hans Asperger, el médico que le dio nombre al síndrome, era una especie de, no sé, de héroe. Un médico valiente que camuflaba sus diagnósticos para proteger a las infancias del régimen que imperaba en esa época. Y esa fue, durante décadas, la narrativa oficial. Era una historia reconfortante. Sin embargo, las investigaciones más rigurosas de los últimos años desmoronaron ese mito por completo. ¿En serio? ¿Todo era un mito? Totalmente. El historiador es Erwin Check. En un trabajo monumental publicado en 2018, junto con los análisis de la investigadora Edith Schaeffer de la Universidad de Berkeley, abrieron archivos que llevaban muchísimo tiempo acumulando polvo. Y lo que descubrieron es escalofriante. ¡Wow! Asperger no fue un protector. Fue un profesional que se acomodó de manera muy calculada a la maquinaria del régimen. Espera, ¿me estás diciendo que no salvaba a nadie? Los documentos muestran que firmaba sus informes médicos con el saludo al líder del régimen, mucho antes de que fuera obligatorio siquiera, y respaldó abiertamente las leyes de esterilización forzada. ¡Qué fuerte! Pero lo más grave es que integró comisiones que decidían, bajo un criterio puramente utilitario, qué infancias tenían valor para la sociedad y cuáles no. A ver, ¿qué significa criterio utilitario en la práctica? Porque la verdad suena un eufemismo terrible para decir que decidían quién merecía vivir. Significa exactamente eso. No hay otra forma de leerlo. Y el horror no se quedó en el papel, ¿eh? Se materializó en instituciones como la clínica Am Spiegelgrund. ¿Y qué pasaba ahí? Los registros muestran que Asperger derivó personalmente a infancias a este lugar. En esa clínica, casi 800 niños y niñas perdieron la vida.
Y el método es quizás lo que más invita a la reflexión profunda, porque no murieron en cámaras de gas. ¿Ah, no? No, murieron en sus propias camas. El personal médico, quienes, digamos, debían proveerles cuidados, les administraban sobredosis sistemáticas de sedantes. No te creo. ¿Simplemente los sedaban hasta pagarlos? Los sedaban hasta que sus cuerpos colapsaban, esperando a que desarrollaran una neumonía. Y así justificaban la muerte en los certificados médicos. Años más tarde se hallaron más de 400 de estos especímenes guardados en frascos. Me dejas helado, de verdad. Escuchar esto me trae una imagen muy clara a la cabeza. Imagínate que el día de mañana descubriéramos que un monumento gigantesco en el parque principal de nuestra ciudad rinde homenaje a un funcionario que decidía unilateralmente qué vidas merecían ser vividas. La gente no lo toleraría. Exacto. La sociedad entera saldría a la calle exigiendo demolerlo o como mínimo arrancar la placa con su nombre. En medicina, los diagnósticos suelen llevar el nombre de quien los definió para honrar su ética y trayectoria, ¿no? A la luz de estos archivos, está clarísimo que Hans Asperger no cumple ese criterio. Esa analogía del monumento captura perfectamente el debate actual en la comunidad científica. Ahora, es fundamental hacer una pausa desde nuestra responsabilidad clínica. A ver. Conocer esta oscuridad histórica no invalida en lo absoluto el trabajo invaluable que hacen los profesionales hoy en día. Tampoco borra los soportes reales y urgentes que requieren las neurominorías en la actualidad. Claro, no se trata de invalidar las necesidades de las personas. Exacto. Pero sí nos obliga a cuestionar la enorme carga ética que lleva una etiqueta que en su origen se usó para decidir la valía de un ser humano en base a su utilidad. Me parece una aclaración súper necesaria. Pero honestamente, me cuesta procesar esta historia. Mi instinto me dice que, bueno, la medicina ha avanzado muchísimo desde 1944. Claro. Hoy tenemos tecnología increíble, resonancias magnéticas, hemos mapeado el genoma humano. Seguramente la ciencia moderna ya logró aislar todo esto en un laboratorio y le ha dado a esta etiqueta un respaldo biológico inamovible, ¿verdad? Porque si no es así, estamos en problemas. Pues esa es la gran promesa que nos hicieron. Pero la realidad de la ciencia biológica en este campo es sumamente esquiva. A ver, te voy a jugar al abogado del diablo aquí de nuevo. Yo tengo conocidos, padres de familia, del colegio, que han pagado miles de dólares por paneles genéticos extensos para sus hijos porque les prometieron que ahí estaba la respuesta. Me estás diciendo que todo eso no tiene un respaldo absoluto. Lo fascinante aquí es que según el modelo que imperó en las últimas décadas, si esto era una condición puramente biológica y delimitada, debían existir marcadores biológicos únicos. Lógico. Sin embargo, tras más de 40 años de escáneres de genoma completo en miles de personas, la ciencia no ha logrado encontrar ni un solo gen específico que se replique de forma consistente en todos los casos. Espera. ¿Ninguno? Ninguno. Es como si lleváramos 40 años buscando un cable defectuoso, muy específico en la red eléctrica de una ciudad entera. Rompemos las calles, analizamos poste por poste, invertimos millones. Para finalmente darnos cuenta de que no hay un solo cable roto. Exacto, que simplemente la ciudad tiene distintos tipos de cableado y todos transmiten energía a su manera. Es una forma brillante de visualizarlo. En lugar de un cable roto, lo que la genética encuentra son cientos de variaciones minúsculas que están presentes en toda la población general, no solo en quienes reciben el diagnóstico. O sea que esa línea divisoria biológica no existe. Tal cual. Y la historia se repite cuando pasamos de la genética a la neurología. Los estudios de neuroimagen, los famosos escáneres cerebrales, se contradicen de una forma que rara vez se menciona en público. Pero espera un momento. Yo leo artículos en redes sociales y en portales de noticias todo el tiempo, con titulares que dicen «Científicos descubren cómo es el cerebro autista». Se publican imágenes con zonas iluminadas en colores vivos. ¿Eso no puede ser inventado? No, a ver, no es inventado, pero es producto de un cientificismo mediático muy peligroso. Funciona así. Un equipo de investigadores publica un estudio afirmando que, no sé, el cerebelo es, en promedio, más grande en su grupo de estudio. Y eso genera titulares masivos. Exactamente. Pero unos meses después, otro equipo en otra universidad realiza el mismo escáner y encuentra que el cerebelo es más pequeño. Y luego un tercer equipo, buscando desempatar la cosa,
Concluye que no hay diferencias significativas frente al resto de la población. Y me imagino que esos dos últimos estudios no abren los noticieros, ¿no? Para nada. Cuando un estudio afirma encontrar una diferencia anatómica espectacular en los hemisferios cerebrales, los medios lo amplifican y se instala en la cultura popular. Pero cuando la ciencia hace su trabajo real, que es intentar replicar ese hallazgo, y fracasa, el silencio de los medios es absoluto. Claro, porque las refutaciones no generan clics. Exacto. O sea que básicamente nos vendieron la idea de que podíamos ver esto en una radiografía o en una prueba de sangre. Y así, la sociedad ha construido una certeza basada en hallazgos aislados que ni siquiera logran ponerse de acuerdo entre sí. Has dado en el clavo. La certeza biológica rotunda es, hasta el día de hoy, una ilusión. Vale, pero si la biología no nos da una línea clara que separe la inmensa diversidad humana de lo que el manual define como un trastorno, entonces, ¿quién está trazando esa línea? Esa es la gran pregunta. Porque cualquiera que tenga un hijo en la escuela hoy en día nota el cambio. Hace 20 años quizás había un niño con adecuaciones en todo el nivel escolar. Hoy hay 4 o 5 por salón. Sí, las estadísticas son abrumadoras. Justamente leyendo las fuentes, los datos saltan a la vista. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Los diagnósticos han crecido un 400% en Estados Unidos en 2 décadas. En el Reino Unido, se proyecta que entre 2015 y 2025 casi se triplicaron las infancias con planes educativos especiales bajo esta etiqueta. A ver, desde la pura lógica evolutiva, el desarrollo humano a nivel global no se altera de forma repentina en 20 años. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es un colapso en la forma en que administramos la diversidad humana. Los datos apuntan a que no es la biología la que cambió, sino nuestra práctica diagnóstica. Práctica diagnóstica. Sí, y para entender ese salto del 400%, hay que mirar de lleno la maquinaria administrativa. Hay un dato muy revelador de un estudio en Australia. Demostró que hasta un 20% de los profesionales médicos asignaron la etiqueta del espectro a personas que clínicamente hablando no cumplían con los criterios estrictos del manual. Un 20%. Pero, ¿por qué harían eso? ¿Es negligencia de los médicos o qué? No, en muchos casos es un acto de pura compasión frente a un sistema burocrático inflexible. Muchos profesionales saben que si no escriben esa palabra exacta en el formulario, esa familia no va a recibir ningún tipo de apoyo escolar, ni acceso a terapias, ni recursos del Estado. Ah, entiendo. La etiqueta médica, básicamente, se convirtió en una llave administrativa obligatoria. Claro, entiendo perfectamente la dinámica. Es como si en una escuela el gobierno solo enviara fondos para comprar cordones si el zapato es de talla 38. Ajá. Entonces, si un niño necesita cordones pero calza 36, el médico anota en su expediente que calza 38, forzando el pie en el zapato administrativo simplemente para que el niño no se quede sin cordones. Esa es la mecánica exacta. Qué buena analogía. Y esa inflación diagnóstica y administrativa ha llevado a una verdadera crisis conceptual. Uta Frith, que es una eminencia, una investigadora del University College de Londres con 60 años de experiencia en el campo. O sea, alguien que sabe de lo que habla. Totalmente. Ella hizo una declaración muy potente en marzo de 2026. Advirtió que el concepto de espectro, tal como lo estamos usando hoy, simplemente ha colapsado. ¿Colapsado en qué sentido? En el sentido de que se ha vuelto tan acomodaticio, tan elástico para incluir tantas variaciones del comportamiento humano, que ha perdido su utilidad clínica original. Ya. Intenta meter en la misma caja administrativa realidades que francamente no comparten las mismas necesidades. Y eso resuena totalmente con la realidad diaria. A mí siempre me ha parecido un sinsentido operativo. Piensa en esto. Un niño de 3 años que no ha desarrollado lenguaje oral, que tiene un nivel de dependencia altísimo y necesita soportes constantes. Sí. Y por otro lado, piensa en un adolescente que navega por redes sociales, ve un video de alguien explicando sus rasgos de personalidad, se identifica y busca un diagnóstico para entender su identidad. Exacto. Ambos pueden salir de una consulta con exactamente la misma etiqueta escrita en el papel. ¿Cómo puede el sistema escolar o de salud ofrecer apoyos reales si la misma palabra abarca universos tan distintos? Es que no puede. Y ahí radica el daño colateral. Todo este debate sobre la historia, la biología y la administración no es un simple ejercicio académico de escritorio. No afecta a personas reales. Tiene un impacto directo en la vida de una persona y de sus familias. Y esto nos obliga a preguntarnos,
¿Qué sucede realmente en la mente y en el entorno de alguien cuando asume esta etiqueta para el resto de su vida? Pues me imagino que te cambia por completo la forma en que te ves al espejo. Si toda tu vida te dicen que estás dentro de esa categoría oficial, debe tener consecuencias enormes, tanto buenas como malas, supongo. Exactamente. Y, afortunadamente, no tenemos que adivinarlo. Si conectamos esto con el panorama general, un proyecto piloto de reevaluación diagnóstica llevado a cabo en Suecia, específicamente en la región de Scania y la Universidad de Gotemburgo entre 2023 y 2025, midió este impacto. ¿Y qué encontraron? Evaluaron a personas que pedían revisar sus casos, y los resultados confirmaron que la etiqueta es un arma de doble filo muy afilada. A ver, explícame la parte positiva primero. Supongo que para muchos fue un alivio inmenso. Sin duda. Para un grupo significativo, la etiqueta trajo consigo validación personal, ganaron acceso a soportes escolares que antes se les negaban y vieron una mejora tangible en su bienestar al poder entender sus propios ritmos y necesidades. Lo cual es indispensable. Sí, pero la otra cara de la moneda reveló un sufrimiento muy profundo y silencioso. ¿Qué tipo de sufrimiento? Si se supone que el diagnóstico está diseñado para ayudar. Pues muchos individuos reportaron que, una vez que recibieron la etiqueta, todo lo que hacían o decían se interpretaba a través de ese único lente. El diagnóstico desvió la atención clínica de problemas más urgentes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si alguien sufría de ansiedad severa por un conflicto familiar o bullying, se asumía que era simplemente parte de su espectro y no se atendía la causa real. Ah, qué peligroso. Además, expuso a muchas infancias e intervenciones que no deseaban, incluyendo medicación innecesaria o dinámicas de segregación en las aulas. Y todo esto generó una estigmatización que internalizaron profundamente. Es como si la etiqueta anulara al ser humano y solo quedara el diagnóstico. Cae esto a la perfección. Él lo llama el efecto bucle de las categorías humanas. Efecto bucle. ¿Sí? Hacking postula que cuando clasificamos a las personas, la clasificación en sí misma interactúa con ellas. Las etiquetas terminan condicionando la percepción de los demás y limitando las oportunidades. A ver, déjame ver si lo entiendo. Es parecido a lo que pasa con el algoritmo de las redes sociales, ¿no? A ver, Si el algoritmo asume que eres una persona a la que le gustan los videos de, no sé, tristeza y conflicto, solo te va a mostrar eso. Eventualmente, tu visión del mundo se moldea por lo que ves y terminas consumiendo y actuando según la etiqueta que el sistema informático decidió ponerte. es una analogía magistral, fíjate. En el caso humano, la etiqueta diagnóstica interactúa con el individuo y con su entorno. Modifica cómo un profesor le habla a ese estudiante, altera las expectativas de los padres y finalmente cambia la autopercepción de la persona. Se encierran en esa caja. Se crea un bucle. La sociedad trata a la persona según la etiqueta y la persona, adaptándose a ese ecosistema, comienza a comportarse y a definirse exclusivamente dentro de los límites de esa categoría. Se convierte en una profecía autocumplida. Es abrumador cuando unes todas las piezas. O sea, si la historia tiene raíces oscuras y éticamente repudiables. Sí, Si la biología no nos ofrece una frontera clara ni marcadores únicos. tampoco. Y si el sistema administrativo está inflando las estadísticas, forzando tallas de zapatos que no encajan, y además el impacto en la persona puede atraparle en un bucle que limita su desarrollo, entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Como sociedad, como padres, como educadores, ¿qué hacemos mañana por la mañana con esta información? Nos deja en un punto donde la única salida es un cambio de paradigma profundo, centrado en la responsabilidad clínica. Ante la demostrada fragilidad de las cajas diagnósticas, tanto histórica, biológica como conceptual, lo único inquebrantable, lo único verdaderamente sólido que nos queda, es el ser humano. O sea, dejar de mirar el papel administrativo y empezar a mirar a la persona que tenemos enfrente. Entiendo que la respuesta ya no puede ser intentar forzar a las personas a imitar expectativas sociales estandarizadas para que pasen desapercibidas, ¿verdad? Exactamente. La ciencia más actualizada y la ética nos impulsan hacia un enfoque neuroafirmativo. Esto significa abandonar por completo la idea de que hay mentes que necesitan ser reparadas. Claro. El objetivo no es corregir, sino construir bienestar. Esto requiere proveer soportes reales, hacer adaptaciones tangibles en el entorno y asegurar que las neurominorías puedan alcanzar un desarrollo pleno.
brindar herramientas en lugar de juicios. Tal cual. Y todo esto debe hacerse manteniendo siempre intacta la dignidad humana en el centro, apoyando a las neurominorías sin reducirlas jamás a un simple código alfanumérico en un formulario médico. Es devolverle la humanidad a un proceso que, pues, se volvió excesivamente burocrático y frío. Escuchando todo este recorrido que hemos hecho hoy, desde la Viena de los años 40 hasta las aulas de hoy, quiero dejarles un pensamiento final provocador para que quienes nos escuchan lo mastiquen por su cuenta. A ver. Si la historia y la ciencia nos demuestran que nuestras definiciones son tan frágiles e imperfectas, surge una pregunta ineludible. ¿Qué pasaría si como sociedad decidiéramos dejar de invertir tantos recursos, tanto dinero y tanta energía intentando buscar cajas administrativas perfectas para etiquetar nuestras diferencias? ¿Qué pasaría si usáramos toda esa misma energía simplemente en preguntarle a cada persona qué tipo de mundo necesita para prosperar? Es una pregunta que, si nos la tomamos en serio, tiene el potencial de transformar no solo nuestras clínicas, sino toda nuestra estructura social. Esperamos que este análisis haya transformado tu mirada tanto como la nuestra. Este episodio fue una producción de la psicóloga Angélica Concha Rojas, quien busca bienestar más allá de las etiquetas. Si quieres profundizar, conocer sus servicios clínicos o participar en sus formaciones para profesionales y familias, visita ahora su web angelicaconcha.cl y síguenos en Instagram en @diversidadinclusiónchile. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima.